Nos encontramos con Miguel Ángel Falconi, director ejecutivo y académico del Instituto de la Experiencia Exponencial IES. Miguel Ángel, muchas gracias por recibirnos, sobre todo para hablar de un tema tan importante como es la educación continua y la educación superior en una sociedad cada vez más competitiva. El IEX nació en 2020, Miguel Ángel. Hasta la fecha, ¿cuál consideras es la fortaleza de IEX respecto a otras instituciones de educación superior y de educación continua? Muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes. Y bueno, principalmente quiero aclarar el punto. IEX, a partir de su nacimiento, comprendió que las instituciones de educación superior se ven a veces limitadas por temas de leyes, por temas de cumplimientos, de normativas. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear un modelo educativo en alianza con universidades, de modo que nosotros podamos hacer una especie de recorrido circular a las metodologías para poder introducir nuevas formas y métodos de enseñanza que puedan ser mucho más flexibles y que permitan de algún modo a los estudiantes aprender cosas que puedan poner en práctica dentro del día a día. Entonces, una de las grandes limitantes, por ejemplo, es los perfiles docentes académicos, que no necesariamente son malos, sin embargo, son un requisito en normativas principales. Nosotros, en cambio, por nuestra flexibilidad de horarios, la carga horaria y de alguna manera porque enseñamos a empresarios, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que el 95% de nuestros profesores sean personas que estén trabajando en cargos gerenciales actualmente. No solo eso, sino que hayan tenido un caso de éxito, que lo hayan resuelto con una metodología concreta. Entonces, no estamos buscando solamente empresarios que ocupan un puesto o que tienen un cargo jerárquico alto en una compañía, sino que buscamos empresarios que con su propia experiencia, con aquello que ellos han vivido, puedan enseñar a nuestros estudiantes ese caso, esa metodología y las innumerables variables que un empresario tiene que enfrentar para poder alcanzar el éxito en este mundo tan vertiginoso y cambiante. ¿Consideras que ha habido una falta dentro de la institución superior, clásica y formal a la hora de formar a gerentes? Es como que el gerente no solo tiene que saber su área de acción, sino cómo tratar con las personas que están dentro de su cadena de producción, de servicio, etc. ¿Eso consideras que es lo que fortalece a IEX y lo que quizá no está tan inmerso en la educación formal clásica de las instituciones tradicionales? Sí, creo que las instituciones tradicionales afrontan un desafío diferente. Digamos, el mundo ha ido cambiando mucho y muy rápido en los últimos 150 años debido a las evoluciones industriales. Ahora, la educación, en cambio, de modo inverso, ha involucionado. ¿En qué sentido? En que el modelo educativo público que se conoce, nace aproximadamente hace 90 años con un modelo industrial. 8 horas de clase, tanto tiempo de receso, las materias más importantes son las duras, ¿no? Matemáticas, ciencias exactas, porque eso garantizaba de alguna manera un puesto en las fábricas. Todo el mundo podía trabajar. El emergimiento de la clase media en la década de los 20, 30 y 40, gracias a Henry Ford y tantas otras empresas que se dedicaron a la producción en masa, hacen que el sistema educativo funcionase en esa época. Sin embargo, se mantuvo y ya estamos en la cuarta revolución industrial tecnológica. Y en países como el nuestro todavía estamos enfrentándonos a ver cómo pasamos de la primera a la segunda. Entonces hay un salto vertiginoso en estos cambios, en estas etapas de la revolución industrial, como le llaman. Y una de las cosas que ha sucedido es que se han ido dejando de lado ciertas materias en la educación básica y secundaria, como la lógica, la filosofía, la ética, la moral, haciendo que los estudiantes cada vez sepan más, pero tengan menos capacidad de decisión. Hace 50 años, una persona graduada de un colegio
estaba apta para vivir independientemente. Hoy, una persona graduada de la universidad no está apta para vivir independientemente. Y es porque hemos acostumbrado a seguir un proceso educativo. Terminan la escuela, van al colegio, terminan el colegio, van a la universidad, salen de la universidad y muchos chicos hoy se cuestionan si estudiaron bien o no y estudian una segunda carrera. Entonces, claro, las universidades tienen que hacer frente a esta necesidad y de alguna manera se ha convertido en una especie de garantía. Si yo tengo un título de tercer nivel, voy a tener un mejor trabajo. Entonces, eso de alguna manera es un problema que las universidades tienen que enfrentar. Sin embargo, existe un grupo de personas, que es al que nosotros nos enfocamos, que no pudieron terminar su universidad propiamente y se dedicaron a emprender, a trabajar, a escalar dentro de la jerarquía empresarial. Muchos de ellos actualmente son ya gerentes, ocupan altos rangos en grandes compañías o han construido sus propias compañías que ya facturan millones de dólares al año. Entonces, son una institución para líderes construida por gerentes o líderes. Es correcto. Entonces, a estas personas que ya no se van a meter a estudiar 4 años en una universidad corriente, hemos creado un programa para ellos, con gerentes de alto nivel, con casos de éxito, con metodologías concretas para que ellos aprendan y las puedan poner en marcha dentro de sus compañías. Y así nuestros primeros graduados vieron los frutos en sus propias compañías con sus proyectos finales. Al final de cuentas, nosotros con nuestros aliados estratégicos logramos que ellos alcancen la titulación de tercer nivel y puedan así ya seguir su procedimiento de crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son las certificaciones con las que cuenta IEX? Es una muy buena pregunta. Nosotros, para poder lograr la titulación, no hicimos un programa único, sino que creamos 4 certificaciones que componen el programa completo. Una de ellas es Mercadeo y Ventas, la otra es Gerencia Corporativa y Estratégica, la otra es Economía, Contabilidad y Finanzas, y la otra es Planificación Estratégica y Metodologías de Mejora. Estas 4 certificaciones engloban todo lo que necesita un gerente general para dirigir todas las áreas de la compañía. Obviamente tenemos personas que se encargan o tienen más especialidad en la parte comercial. Les va a interesar más las certificaciones de mercadeo y ventas. Otros que están en las áreas más duras de la empresa como finanzas, pues economía, contabilidad y finanzas va a ser lo suyo. Y lo interesante es que hemos tenido casos de personas que solo han querido ver la certificación y no pasa nada. Porque, como les digo, son 4 programas que tienen su certificación como si fuese una diplomatura. Y cuando se terminan las 4, si se hace un proyecto, nuestros estudiantes son vinculantes para la titulación de tercer nivel. Pero además cuentan con anexos, conexiones, mejor dicho, con universidades e instituciones internacionales, además de la CENESID aquí en Ecuador, ¿no? ¿Cuáles son estas instituciones o las que más destacan y qué beneficios tendría esta alianza para los estudiantes de IEX? Bueno, nosotros tenemos actualmente varias alianzas con instituciones locales y con instituciones internacionales. Con instituciones locales tenemos con un instituto, con 2 universidades acá, en Estados Unidos con la Universidad Católica de Nueva España, que es nuestro principal aliado. Él nos ayuda en todas las carreras que estamos ofreciendo y próximamente con una universidad europea que le va a brindar muchos beneficios a nuestros estudiantes, pues todos nuestros programas van a tener una carga crediticia para cualquier universidad de la Unión Europea. Me llama la atención que IEX tiene una certificación en filosofía. El campo de las humanidades es muy importante, sobre todo en sociedades que adolecen de violencia, ¿no? La cultura, el arte, la filosofía en general suele ser un componente de equilibrio en estas sociedades como la nuestra, que tienen temas de violencia que a veces nos desbordan. ¿Qué quiere decir esto? Que nos falta más este tipo de temas. ¿Cómo así IEX entra justamente en esta certificación de filosofía que tienen arte, danza, literatura, cine? Cuéntame un poco más. Bueno, la verdad es que nosotros, IEX inicia con una clara idea de aportar al mundo. Nosotros nos dimos cuenta que dentro de la empresa faltaba ese componente humano, ese valor por la dignidad humana, por la persona,
que tiene que estar por encima de la renta, no en contraposición, pero debe estar encima de la renta. Entonces, claro, eso implicaba ponerle desafíos, por ejemplo, a nuestros estudiantes, donde ellos tienen que escoger entre que la compañía quiebre y despedir a 3.500 estudiantes, que fue un caso, por ejemplo, real del 2008, de la empresa Barry W. Miller en el boom, en el crash del 2008 en Estados Unidos. La burbuja inmobiliaria. En la burbuja inmobiliaria, este señor tenía esas dos opciones. O sea, la empresa quiebra en 6 meses o despedimos a 3.500 personas y la salvamos. Pero siempre hay una tercera solución. Entonces, claro, eso exige pensamiento crítico, eso exige tener una clara idea de lo que es la dignidad humana, el valor de la persona. Y nos dimos cuenta que solamente en la empresa no era suficiente. Este era uno de los tantos casos que se podrían reflexionar. Entonces dijimos, ok, sí, definitivamente aportar a la empresa el valor humano es algo muy loable. Pero también sucede que en el mundo, en general, los que no se dedican a la empresa, los que se dedican a cualquier otra cosa, necesitan liderazgo de pensamiento crítico. En este mundo, donde la información es tan fluida, tan variable, tan extensa, la gente no sabe cómo concluir, no sabe cómo dirigir su pensamiento, cómo determinar el bien y el mal. Y todo se resume en esto es relativo, esto es relativo, esta es tu opinión. Y no todo puede ser opinable, no todo puede ser relativo. Hay cosas que tienen que ser absolutas y ciertas, y verdades aquí y verdades allá. Entonces nos dimos cuenta que había una necesidad profunda de la sociedad por tener una generación de líderes críticos que lideren el pensamiento, que lideren a otras personas a volver a esa búsqueda de la verdad y de lo trascendente. Entonces decidimos aportar nuestro granito lanzando nuestra carrera de filosofía, que es un poco más extensa, se dura 2 años, pero ya estamos por graduar en unos 6 meses a nuestra primera promoción, y los resultados han sido fenomenales. Muchos de ellos han ido descubriendo y redescubriendo el mundo, el valor de la persona ya con un argumento fuerte. Entonces, claro, las metodologías cambian, pero el mismo hecho de que nuestra educación sea online nos ha permitido a nosotros tener algo incomparable, y es que podemos tener los mejores profesores de todas partes del mundo enseñando en la misma institución. Esto porque ustedes funcionan a través de una plataforma virtual. Todo se maneja ahí, las clases, los horarios. ¿Cómo se llama esta plataforma y qué le puedes contar a quienes nos están viendo y estarían interesados en conocer más sobre IEX? Claro que sí, nuestra plataforma es una plataforma adquirida. La plataforma Talent nos ayuda a nosotros a poder tener todo el contenido subido en la web al mismo tiempo. Tiene un aplicativo API para todos los celulares, Android y iPhone, y eso les permite a los estudiantes algo que al menos es muy valioso más para los de filosofía que para los de empresa, pero para todos en cierto modo, y es que yo recuerdo en las clases de la universidad, cuando había una clase muy buena, tú solo podías recordarla. Acá la puedes volver a ver cuantas veces tú quieras. Entonces, si hay algo que se te olvida, si hay algo que te pareció interesante, algo que es un mensaje muy denso, que lo quieres volver a reflexionar, pues simplemente vas a la clase y lo vuelves a ver. ¿Cuáles son las características del candidato ideal para estudiar en IEX? Bueno, tenemos 2 carreras. Para la carrera de administración, el candidato ideal sería aquella persona en mandos medios, mandos de supervisión, de jefatura, de gerencia de primera línea y gerencia alta también, que no han podido terminar sus estudios, que deseen culminarlos con nosotros, pueden ingresar ahí. También aquellas personas que desean especializarse en un área. Tenemos ciertos interesados solo en certificaciones en mercado y ventas que se abren ahora en enero, o certificaciones como gerencia estratégica y corporativa. Todos ellos son bienvenidos en IEX para poder aportar también sus casos, porque muchos de nuestros estudiantes vienen con problemáticas, entonces terminan de alguna manera encontrando esa respuesta en nuestras clases. Y para la carrera de filosofía buscamos aquellas personas que aman el conocimiento, aquellas personas
que buscan la razón suficiente. Aquellas personas que un porque no les es suficiente, un porque así lo dice tampoco les es suficiente. Ese tipo de personas son las que disfrutan de leer, de cuestionar, de aprender, y estas personas terminan encontrando que en la vida toda hay un razonamiento, hay un cuestionamiento que unifica todo, que es ese amor por el conocimiento, que es la filosofía, ¿no? Ese perfil de personas que es un poco más amplio, porque al mismo tiempo, como es abstracto, yo tengo estudiantes de filosofía que tienen 60 años y tengo estudiantes de filosofía que tienen 22, 24 años, ¿no? Entonces, pensamientos distintos. Sí, pero al mismo tiempo aunados por el mismo ideal, encontrar eso que no cambia, eso trascendente, eso que permanece, eso que es real, eso que es verdadero, esa solidez que me permite construir un futuro, ¿no? Si uno de los estudiantes de IEX quiere pasar a realizar una licenciatura, ¿cómo le puede conectar o servir las certificaciones que da IEX? Bueno, las certificaciones en la carrera de administración van acumulando una carga crediticia, ¿no? Que les permite vincularse con la titulación en administración de empresas con nuestro aliado internacional, que es la Universidad Católica de Nueva España. Y de ahí, pues, las personas que deseen ya titularse localmente, a partir de esa titulación, pueden verse beneficiados en los procesos de validación de trayectoria locales. Finalmente, ¿cómo les ha ido en este 2023? ¿Y cuáles son los retos para lo que viene, para el 2024, 2025? Bueno, el 2023 ha sido un año muy bueno. Principalmente, mucha gente ha creído en nosotros. Tuvimos ya nuestra primera generación de graduados. Fueron 11 los primeros graduados y actualmente ya estamos en 17 más que se van a graduar finalizando este año, para graduar 25 al siguiente. Entonces ya estamos en una constante línea de graduados que van generando confianza en el programa. Este año nos invitaron a participar primero en una conferencia en la ONU en el mes de agosto, que se dio sobre la educación intergeneracional. Luego nos invitaron a un congreso en Londres, en Inglaterra, para participar sobre los nuevos desafíos de la educación. Participamos públicamente, hicimos muchos contactos. Hay 2 universidades que están interesadas en hacer convenios con nosotros de la Unión Europea. Estas 2 universidades estamos en negociaciones y en conversaciones para poder incluso ofertar temas de maestría internacionales con ellos. Y hace poco, ahora a principios de este mes, nos invitaron a un evento internacional muy grande, la ONU también, de educación y juventud. Entonces participamos y eso nos permitió hacer mayores contactos con otras personas del Cono Sur y de Centroamérica, que nos va a permitir tener un buen augurio para el 2024. El 2024 nos ha planteado varios desafíos. Uno, programas, diplomaturas que estamos tratando de trabajar, posiblemente alianzas para maestrías, y aspiramos también un programa de intercambios con una comunidad hispana que estamos tratando de formar en Inglaterra. Perfecto, Miguel Ángel, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, y si pudieras terminar con un mensaje para las personas, como tú decías, tienen estudiantes de 22 hasta 60 años o quizá más, o sea, cualquiera. La educación continua no es solo para un grupo de chicos que recién salen del colegio, es importante que en general como sociedad nos vayamos ilustrando en temas que no son necesarios estudiarse en una carrera de 4 años, sino que se puede hacer como la certificación que ustedes están proponiendo. Así es. Bueno, el mensaje primero para todos aquellos que quieren estudiar es: no se desanimen. Hay ciertas iniciativas que sí están pensadas para ustedes, búsquenlas. La segunda es: no busquen solamente lo conveniente. Hoy muchas veces tener un título es algo que conviene, pero ¿a qué costo, no? Hay muchas personas que tienen el título y no necesariamente el conocimiento. Busquen el conocimiento más que la conveniencia. Y finalmente, para todos aquellos que tienen ese espíritu emprendedor, no decaigan.
siempre existe una manera de construir un producto de valor. La meta no puede ser solamente ganar dinero, tiene que ser también crear valor y construir sociedad. Si nosotros dejamos de pensar individualmente y empezamos a pensar como sociedad, vamos a poder construir la plataforma para un futuro realmente prometedor. Muchas gracias, Miguel Ángel.